La tan reclamada reforma del Pont de l'Hospitalet, un paso más cerca. Los vecinos de los barrios de La Torrassa y Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat reclaman desde hace años que se actúe para restaurar el histórico Pont d'en Jordà, también conocido como Pont de La Torrassa. Una costura que une estas dos zonas de la segunda ciudad de Cataluña y que debe su nombre al impulsor de las obras, José Jordà Pols, propietario de terrenos en el entorno del puente y que llegó a ser alcalde de l'Hospitalet durante un muy breve periodo de tiempo del 28 de enero al 26 de febrero de 1930. Ahora, la anhelada restauración empieza a vislumbrarse después de que este lunes 20 de febrero el Ayuntamiento de l'Hospitalet publicase el anuncio de la licitación para realizar las obras de rehabilitación y conservación del viaducto, convertido en todo un símbolo de la unión entre Torrassa y Santa Eulàlia, dos barrios contiguos, pero separados por un desnivel y el paso de las vías del tren desde que se instalaron a mediados del siglo VI. Así, el presupuesto base de licitación es de 385.111,82 euros, IVA incluido, y está previsto que, una vez se adjudique y firme el contrato, las obras se alarguen unos 5 meses. Por ahora, las empresas interesadas tienen hasta el próximo 9 de marzo para presentar sus ofertas. Pese al anuncio, las asociaciones vecinales de Santa Eulàlia y Collblanc Torrassa muestran cierto escepticismo y esperan a ver cómo se materializará para celebrar el éxito de sus quejas. Está bien que por fin pongan dinero y se arregle, dice Cristóbal Jaume Ortega, de la vocalía de patrimonio de la Asociación de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia, quien añade que, precisamente este sábado 25 de febrero tienen programado un paseo para reivindicar y dar a conocer el patrimonio del barrio y que arrancará desde el Pont d'en Jordà. Por su parte, Roser Pinyol, de la vocalía de patrimonio de la Asociación de Veïns i Veïnes de Collblanc, La Torrassa, explica que desde finales de los 80 hay peticiones para que se conserve el estado del puente y que desde entonces tan solo se han ido haciendo apaños. Así, recuerda que las reclamaciones se intensificaron hace entre 4 y 5 años, cuando al exigir el cuidado del silo de La Torrassa ubicado junto al puente y cuyo origen se vincula a un asentamiento íbero y vieron el mal estado de la infraestructura. Más allá de la restauración, tanto Ortega como Pinyol expresan dudas sobre el futuro del puente una vez se lleve a cabo el soterramiento de las vías del Hospitalet, para el que la ministra Raquel Sánchez anunció avances hace un par de semanas, pero para el que sigue sin haber fechas sobre la mesa, en una de las recreaciones sobre la cobertura de las vías. El Pont d'en Jordà no sale, comenta Ortega. Tenemos cierto escepticismo respecto al futuro del puente y el del soterramiento, denuncia por su parte Pinyol, quien critica que no nos han explicado exactamente qué pasará con el puente una vez llegue el soterramiento. De hecho, estas mismas dudas se plantearon recientemente en una presentación del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para explicar cómo se había previsto, técnicamente, llevar a cabo el soterramiento de las vías de tren. Uno de los objetivos del soterramiento es, precisamente, recoser la fisura urbana que provocaron y provocan las vías de tren, de modo que el puente dejaría de tener un uso práctico. Las dudas se acrecentan debido a que el entierro de las vías se iniciará en un tramo más interior del Hospitalet y que a la altura del Pont d'en Jordà está previsto que se produzca un cubrimiento de las vías a modo de prolongación del actual cajón de Sants. El Pont d'en Jordà del Hospitalet. Así, alguno de los técnicos de Adif presente en el acto especuló con una posible incompatibilidad con la cobertura y el puente. Pero tanto desde el Ayuntamiento del Hospitalet como desde el Ministerio insistieron en que el proyecto del soterramiento no interferirá con la conservación de la infraestructura, el Pont de La Torrassa no se toca. Remachó la alcaldesa del Hospitalet, Núria Marín, sobre esta estructura catalogada como bien cultural de interés local, MCIL. Una vez llegue el soterramiento de las vías, un proyecto para que todavía faltan años. Vecinos y consistorio quieren mantener el Pont de La Torrassa como símbolo local y elemento constructor de la identidad local, a pesar de la pérdida de su funcionalidad. Un caso similar al del Pont del Petroli de Badalona, al otro lado del Besòs. El catedrático y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, Carles Santacana, explica en su libro Victoriosos y derrotats,
el franquismo al Hospitalet, que en los años 30 l'Hospitalet ya presentaba grandes divisiones urbanísticas que permitía percibir en los planos de la ciudad la separación física entre los tres núcleos principales que componían la ciudad en aquel entonces. Así, Santa Cana describía ya las vías de tren como una de las mayores dificultades para cruzar la ciudad. Y todo esto sin pasos a nivel ni puentes, remarca Santa Cana. De hecho, la idea original para la construcción del puente fue de 1907, sobre las vías del tren instaladas en 1855. Pero fue hasta la década de 1930, coincidiendo con la llegada del metro a Santa Eulalia en 1932, cuando el proyecto recibió el impulso definitivo. Así, las obras empezaron en 1934 y el viaducto fue inaugurado tan solo un año después, estableciendo así la conexión entre los barrios de Torrassa y Santa Eulalia. Así, el viaducto, definido en el catálogo municipal como el elemento singular más importante de obra pública que encontramos en l'Hospitalet, es obra del ingeniero Santiago Rubio y contó con una intervención puntual del arquitecto municipal Ramon Puig Giralt. Vecinos del Hospitalet cruzan el Pont d'en Jordà. El proyecto para la rehabilitación del Pont d'en Jordà explica que, tras una observación detallada de la estructura, se percibe un envejecimiento de las capas de protección de pintura de la estructura, así como una cierta degradación por exfoliación del acero, en zonas localizadas, favorecidas por acumulación de la lluvia. En términos generales, el estudio detalla que la estructura presenta seguridad suficiente frente a las acciones derivadas de la sobrecarga de uso, pero que, sin embargo, localmente presenta problemas de inestabilidad elástica con la normativa actual. Esto se atribuye al endurecimiento de las restricciones normativas en comparación con las existentes en los años 30, fecha de la pasarela, dice el texto. Así, entre los objetivos de la rehabilitación de la infraestructura está, recuperar en la estructura un estado de sus superficies metálicas y de hormigón compatibles ausente de oxidación y desprendimiento de los materiales, reforzar la estructura con aquellos elementos que, a juicio del proyectista, sean necesarios para dotar al puente de capacidad suficiente para su uso con plenas garantías de seguridad y confort. Reponer un nuevo pavimento compatible con un buen drenaje de la estructura, y actualizar el alumbrado con un sistema a base de LEDs, sostenible y de menor consumo energético. Así las obras incluidas en este proyecto se desarrollarán, en buena parte, en jornadas nocturnas. Y, a priori, no habrá afectaciones en los servicios, aunque se ha previsto una partida en el presupuesto por eventuales reposiciones que se manifestaran necesarias para el desarrollo de las obras. La tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint. Mă disting fără bling, că nu te-am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind. Scui beton după care îl întind și el devine tare în timp, că așa-i betonul. Underground de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul. Și acum rap-ul moda ONU, așa e. Și zici că stom Ford, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari.